Hermanos queridos, vamos continuando con nuestra serie de mensajes con respecto a la misión. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor también otro aspecto importante de ella, que no es menor y que ciertamente debemos tomar conciencia y a la vez también recordar y prepararnos también, porque ciertamente como hijos del Señor en esta época vamos y tenemos cierto grado de persecución, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Los tiempos van cambiando, ¿cierto? Las épocas van cambiando, los pensamientos y las ideologías van cambiando. Así que en ese contexto ciertamente tenemos que prepararnos, y la palabra del Señor así también nos prepara. Lo importante de todo esto es entender siempre que la palabra de Dios es bien aterrizada, ¿no? Se contextualiza, es concreta, ¿cierto? Y nos habla directamente y no se anda con rodeos. Si bien es cierto, la palabra del Señor es hermosa, ¿cierto? Y la vida cristiana habla de ricas bendiciones, ricos momentos de paz y esperanza, de gracia, de sustento, de providencia. Y es bíblico y lo creemos por fe que será así, ¿cierto? Porque es así, esas son las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero no tenemos que obviar que también, junto con eso, también trae ciertas dificultades y persecuciones de todo tipo. Y el día de hoy, el Señor nos llama a vivir fielmente en medio de un mundo que muchas veces rechaza el mensaje de Dios. Y yo creo que aquí podemos tener testimonio muchos de nosotros que cuando queremos hablar de Cristo, hablar de nuestra fe, de nuestro pensamiento, en cualquier contexto siempre hay algún tipo de rechazo. Puede ser más, puede ser menos. Bueno, vivimos en la gloria en todo caso, porque acá podemos por lo menos predicar el Evangelio, salir a cantar, ¿cierto? Pero el rechazo del Evangelio en otras ciudades, en otros países, ¿cierto? En otros continentes es mucho más fuerte. Y al punto de llegar a la muerte. Y el día de hoy, el mensaje es, en medio de la oposición, la misión. Mateo 10, del 16 al 22, así que para que hablan sus Biblias ahí, o algún aparato electrónico, Mateo 10, del 16 al 22. En Mateo 10, Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y no los envía de forma ingenua, ¿ya? No los envía, ¿cierto?, con promesas de comodidad, sino que ciertamente al contrario, les advierte que enfrentarán oposición, rechazo y persecución. Y aquí en los versículos del 16 al 22, Jesús prepara a sus discípulos. Este es una preparación intensiva, ¿cierto? Un módulo, ¿cierto?, intensivo de preparación, no solamente de conocer quién es Él, el mensaje del Evangelio, sino también preparándolos para lo que viene. Lo interesante de esto y lo importante de esto es entender que así Jesús, como preparó a sus discípulos y a sus apóstoles en las persecuciones que iban a tener cuando confesaran a Cristo, también nos prepara a nosotros. Y nos hace ver también la realidad de nuestras vidas en el contexto en que vivimos. Que también, al igual que nuestros hermanos en aquella época, también nosotros, el día de hoy, también tendremos oposición y persecución cuando prediquemos fielmente el Evangelio. Y el texto dice entonces, para que lo leamos, ahí me acompañe, yo lo voy a leer ahí en la pantalla, dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aunque ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Amén. Fuerte pasaje, ¿no? Pero es una realidad. Y el capítulo 10 de Mateo es conocido como el discurso misionero de Jesús. Aquí Cristo envía a los 12 apóstoles a predicar el reino de Dios. Y en este discurso Jesús les da autoridad, les da instrucciones para la misión. Y el versículo 16 los introduce a un cambio importante. Jesús comienza a hablar entonces de la oposición que tendrán. Entonces lo primero, hermanos queridos, el versículo 16 nos quiere decir y nos enseña lo siguiente, que el discípulo vive con sabiduría y pureza y debe vivir con sabiduría y pureza. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas primeras palabras, hermanos, forman parte de las instrucciones de Jesús que da a sus discípulos cuando los envía a la misión. Desde el principio el Señor les muestra que seguirle no significa vivir sin dificultades. Al contrario, al compararlos con ovejas entre lobos, enseña que el discípulo vivirá en un mundo donde habrá oposición y rechazo. Esta idea se confirma en otros textos de las Escrituras, como en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, donde Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. De esta manera, entonces, el discípulo entiende que la oposición no es algo extraño. Si Jesús tuvo oposición y rechazo, nosotros también la tendremos. En medio de esta realidad, entonces, Jesús llama a sus seguidores a vivir con sabiduría espiritual, cuando dice prudentes como serpientes. Se refiere a la capacidad de actuar con discernimiento. La prudencia, hermanos, implica saber cómo responder, cómo hablar y cómo comportarse en situaciones complejas. La Biblia enseña que la sabiduría es un don que proviene de Dios. Santiago 1.5 afirma, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Repite también el texto. Sin embargo, Jesús equilibra esta enseñanza diciendo, ser sencillos como palomas. La sencillez o pureza apunta a la integridad del corazón. El discípulo no solo debe actuar con inteligencia espiritual para responder, sino también con rectitud moral. La Biblia insiste repetidamente en la importancia de un corazón limpio delante de quienes buscan al Señor. Manos limpias y corazón puro, dice Salmo 24, del 3 al 4. Esto muestra que la pureza es una característica fundamental del discípulo de Cristo, en especial cuando nos enfrentamos a la misión. Estas dos cualidades, prudencia y pureza, deben caminar juntas. Si el creyente tiene prudencia sin pureza, puede caer en manipulación o estrategias humanas que no reflejan el carácter de Cristo. Pero si tiene pureza sin prudencia, puede volverse ingenuo frente a la realidad del mundo. La Escritura muestra este equilibrio cuando describe la sabiduría que viene de Dios en Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Así dice lo que es la sabiduría de la palabra del Señor. Así la verdadera sabiduría entonces siempre está acompañada de pureza moral. Esta enseñanza tiene una profunda aplicación para el corazón del creyente. Muchas veces frente a la presión o el conflicto, el cristiano puede reaccionar con enojo, dureza, orgullo. Sin embargo, la palabra de Dios llama a responder de manera diferente. En 1 de Pedro 3:15 se exhorta a los creyentes a estar siempre preparados para defender su fe, pero con mansedumbre y reverencia, dice. Esto muestra que el testimonio del cristiano no depende solo del contenido del mensaje, sino también del espíritu con que se comunica. En la época actual en la que vivimos, esta enseñanza es especialmente relevante. Vivimos en una cultura donde muchas veces la verdad se relativiza y la fe cristiana es cuestionada. En ambientes laborales, educativos o sociales, los creyentes pueden sentir presión para adaptar sus convicciones. Frente a este contexto, entonces, el discípulo necesita sabiduría para discernir cómo vivir y cómo hablar.
Filipenses 2:15 nos exhorta y nos dice: irreprensibles y sencillos, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en un mundo. Hermanos, este texto, este versículo bíblico entonces nos enseña que el discípulo de Jesucristo está llamado a vivir con un equilibrio espiritual y una pureza profunda. Sabiduría para enfrentar la realidad del mundo y pureza para agradar a Dios. En segundo lugar, el discípulo debe esperar oposición, y es una realidad. Debe esperar oposición. El versículo 17 y 18, que nos dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ya antes nos hablaba acerca de la pureza y la forma en que debemos comportarnos, buscar sabiduría para cómo enfrentar las situaciones. Ahora, claramente, nuestro Señor Jesucristo les enseña a sus apóstoles y les dice: ciertamente la oposición vendrá de muchos lados, de gobernantes, de reyes, y seréis llevados por causa de mí. Jesucristo continúa entonces preparándolos, y con estas palabras les enseña una realidad importante. El discípulo debe esperar oposición. Y quizás va a ser repetitivo el tema, pero es que muchas veces no tenemos conciencia de eso. Y el tema está que a veces nos ponemos a pensar que vivimos en un mundo en el cual es un mundo en el cual el Señor nos ha regalado, sí, que ciertamente es así, donde vivimos con gracia, sabiduría y que el Señor nos capacita para la obra, y a veces no encontramos oposición. Y a veces vivimos bien en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Pero a veces cuando no tenemos oposición es porque quizás nosotros no estamos siendo luz en el mundo. Porque quizás no estamos reflejando quiénes somos en nuestra ideología, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Por lo tanto, nos estamos mimetizando con aquellos que no son creyentes. Y no hay oposición. Y no va a haber oposición. Pero cuando el cristiano refleja a Cristo como es, y aún así levanta su voz con respeto, con sabiduría de lo alto, con pureza, va a haber la oposición. Entonces es momento también que reflexionemos cómo estamos comportándonos en nuestra vida secular. Si hay mucha oposición, estamos haciendo bien la pega. Si hay poca oposición, pensemos por qué. Jesús advierte entonces, primero, que sus discípulos se enfrentarán a este tema de la persecución religiosa y social. Cuando menciona que serán entregados a concilios y azotados en las sinagogas, está describiendo la hostilidad que puede surgir incluso dentro de estructuras religiosas. Esto se cumplió claramente en la vida de los primeros cristianos. En Hechos 5, del 40 al 41, relata que los apóstoles fueron azotados por predicar en el nombre de Cristo. Las autoridades les azotaron, pero salieron gozosos por ser considerados dignos de padecer por él. Este ejemplo muestra que la oposición no detuvo la misión del Evangelio, sino que muchas veces fortaleció la fe y el testimonio de los creyentes. Además, Jesús afirma que sus discípulos serán llevados ante gobernantes y reyes. Esto indica que la oposición no solo vendrá del ámbito religioso, sino también del ámbito político y social. La historia del cristianismo, hermanos, confirma esta advertencia. El apóstol Pablo compadeció ante autoridades civiles por causa del Evangelio, como se relata en Hechos, cuando tuvo que dar testimonio delante de gobernadores y del rey Agripa. Así incluso, en medio de la persecución, Dios utiliza esas situaciones como oportunidades para que el mensaje de Cristo llegue a lugares donde de otro modo no habría llegado. El Señor sabe cómo hace y nos lleva y nos guía para entregar su palabra. Quizás somos perseguidos, no vamos a ser azotados, pero a lo mejor vamos a tener la oportunidad de predicar y hablar y testimoniar de Cristo en esos lugares que a lo mejor nunca vamos a llegar. Pero por causa del Evangelio, el Señor nos abrirá las puertas. Esta enseñanza tiene una profunda aplicación para el corazón del creyente. Muchas veces los cristianos
nosotros, esperan que la fidelidad a Dios produzca aceptación o comodidad. Pero Jesús enseña que seguirle puede implicar esa oposición. Cuando un creyente es criticado por sus convicciones, cuando es incomprendido por vivir según los principios bíblicos, o cuando enfrenta rechazo por su fe, debe recordar que no está viviendo algo extraño. Timoteo 3:12 nos dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se dan cuenta que es algo constante en la Escritura? Por lo tanto, no es menor. Y no es para pasar por alto. Y es para tener conciencia que como creyentes que amamos al Señor, vamos a ser perseguidos. Y en esta época, este mensaje sigue siendo también relevante. Aunque en muchos lugares no existe persecución física como en los primeros siglos, sí existe persecución cultural también. Y también religiosa, también social. La actitud del cristiano entonces frente a esta oposición es clave para su testimonio. La Biblia exhorta a responder con humildad y mansedumbre. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice 1 Pedro 4:14. Hermanos queridos, el Señor nos invita a que podamos proclamarle con mayor alcance a pesar de la oposición, a pesar de que a lo mejor gobernantes o reyes o personas de otras religiones, o quizás en nuestra misma denominación, en algún modo discriminado, puedan ir en contra de nuestra fe. Aún así, debemos perseverar y confiar en la dirección de su Espíritu Santo en nuestra vida. También, hermanos queridos, el discípulo depende del Espíritu Santo. Y esto es relevante y importante, no es menor. Depende del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 19 y el versículo 20? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Aquí vienen como las palabras de aliento. Después que les exhortó y les dio duro, podríamos decir así, para que entendieran que van a ser perseguidos, ahora viene una palabra de aliento, un abrazo fraterno, una contención, para que entiendan que no deben preocuparse por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Qué persona? Sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Estas palabras fueron parte de las instrucciones de Jesús con respecto al Espíritu Santo también. Y es para nosotros también esta instrucción. Jesús enseña que el discípulo no debe vivir dominado por la ansiedad frente a las circunstancias difíciles. Cuando dice no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, no está promoviendo la negligencia o la falta de preparación espiritual, sino liberando a sus discípulos del temor paralizante. La confianza del creyente no descansa en su capacidad personal, hermanos. No descansa en nuestras capacidades. No, yo estudié en el seminario. No, yo estudio la Biblia. Me he leído 2 veces la Biblia completamente. Tengo así los libros de teología en la casa. ¿O no, Dios? No, más o menos. Le falta biblioteca, hermano. Hay que ayudarle ahí para que tenga su biblioteca. No tiene que ver con nuestras capacidades personales. Tiene que ver con nuestra dependencia al Señor. Es una realidad. Usted y yo dependemos de la dirección del Espíritu Santo para vivir esta vida compleja, difícil, pero con la esperanza de que algún día estaremos en la gloria con Cristo. Pero el caminar en esta vida tiene implicancias. Y seamos realistas. Y pongamos bien puestos nuestros pies en la tierra. Para que cuando hoy día salgamos de este templo, vayamos con fe y confianza, que aunque nos digan, él es amargado, ustedes viven una vida completamente distinta, no la gozan, y muchas cosas más, y vamos en contra de ideología y pensamientos actuales, aún así salgamos con la frente en alto, mirando hacia arriba, porque Cristo está con nosotros. Y cualquier cosa y en qué momento tengamos que hablar, ¿qué nos dará el que hablar? El Espíritu Santo. Sencillo. Fe, confianza, pasos de fe. Pero a veces faltan esos pasos de fe. La confianza del creyente entonces efectivamente no descansa en nosotros, sino en la provisión de Dios. La Biblia reafirma este principio cuando exhorta a confiar en el Señor en lugar de vivir dominados por la preocupación. También Jesús promete que Dios dará las palabras necesarias en el momento oportuno. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Qué maravillosa promesa. Es hermosa esa promesa, hermanos. Esto muestra que el testimonio cristiano no depende únicamente de la elocuencia humana, sino de la dirección divina. El Espíritu Santo capacita al creyente para hablar con verdad, valentía y sabiduría cuando es necesario. Un ejemplo claro de esto se ve en la vida de los primeros cristianos. En Hechos 4:31 se relata que después de orar, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. ¿Usted cree eso? ¿Cree que eso pasará en nuestras vidas cuando tengamos que hablar del Evangelio? Va a ser así. Porque el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos dará el que hablar. Por lo tanto, vayamos con fe. También Jesús, en este contexto, revela la profunda dependencia del discípulo del Espíritu Santo. Orarle al Espíritu Santo es válido. Pedir su dirección. Él dice que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto significa que el creyente es un instrumento en las manos de Dios. El Espíritu Santo no solo fortalece al discípulo interiormente, sino que también guía sus palabras para que el mensaje de Cristo sea proclamado con sabiduría y claridad. Lucas 12:12 se afirma que el Espíritu Santo os enseñará lo que debáis decir. O sea, no solamente nos dice, sino que también nos capacita. Y también eso es maravilloso. Esta verdad es especialmente relevante también. Vivimos en una cultura donde el diálogo sobre la fe puede ser complejo y muchas veces desafiante. En conversaciones con amigos, en ambientes laborales o en espacios académicos, los cristianos pueden sentirse inseguros al expresar sus convicciones. Sin embargo, la promesa de Jesús sigue vigente. El Espíritu Santo ayuda y guía a los creyentes cuando dan testimonio de Cristo. Así que donde quiera que usted esté, académico, trabajo, laboral, en la calle, con sus vecinos, no tenga miedo de hablar de Cristo porque usted está avalado por el Espíritu Santo. Y le dará que hablar con palabras elocuentes, sabias y sencillas, proclamando el Evangelio de Cristo. En oración, en una vida de oración, buscando constantemente la dirección de Dios para hablar con esa sabiduría. Y por último, hermanos queridos, el discípulo persevera hasta el fin, como dice el texto bíblico. Versículos 21 y 22. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos, fíjense, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús continúa entonces preparándonos. Y dice que a pesar de las dificultades, el Señor establece una verdad central para la vida cristiana. El discípulo está llamado a perseverar hasta el fin. No importa dónde esté, no importa lo que pase, incluso desde el núcleo familiar, está llamado a perseverar hasta el fin. Jesús enseña la fidelidad a Él. Y esta fidelidad puede provocar divisiones profundas incluso dentro de la familia. La imagen de familias entregándose unos a otros refleja el grado de rechazo que el Evangelio puede generar en ciertos contextos. Esta enseñanza aparece también en otros momentos. En Lucas 12:51 y 53, Jesús explica que su mensaje puede traer división porque confronta el corazón humano. Esto no significa que el Evangelio promueva el conflicto, sino que la verdad de Dios muchas veces expone las diferencias entre quienes aceptan a Cristo y quienes lo rechazan. Y eso puede pasar incluso en el núcleo familiar. A veces tenemos familias que no todas son creyentes. Y a veces hay conflictos, ideologías distintas, pensamientos distintos, y que traen conflictos dentro del hogar. Y es así. Jesús también afirma que sus discípulos serían aborrecidos por causa de mi nombre. Esto muestra que la oposición no se dirige solamente a las personas, sino al mensaje de Cristo que ella representa. El rechazo no solamente es a usted y a mí, el rechazo es a Cristo y a su palabra. El mundo rechaza aquello que confronta sus valores y su manera de vivir. La Escritura confirma esta realidad
En Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El discípulo, al identificarse con Cristo, comparte también el rechazo que el mundo tuvo hacia él. Sin embargo, hermanos, el centro del mensaje en estos versículos se encuentra en la promesa final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús resalta que la verdadera fe se caracteriza por la perseverancia. La vida cristiana no es solo un comienzo entusiasta, sino un camino de fidelidad constante. Y la Biblia enseña repetidamente este principio. Fidelidad constante. Constantes en la oración, constantes en la lectura de la palabra, constantes en congregarse, en buscar hermanos para fortalecer su fe, constancia en vivir una vida en los sacramentos, constancia en vivir una vida dependiente de Dios. Perseverar a pesar de las circunstancias. Esta perseverancia no significa que el creyente nunca enfrente debilidad o momentos de lucha, más bien implica continuar confiando en Dios y permaneciendo fiel a Cristo a pesar de las dificultades. Esta enseñanza también tiene una aplicación directa al corazón del creyente, a nuestro corazón, a su corazón. En momentos de presión, rechazo o cansancio espiritual, puede surgir la tentación de abandonar la fe o de comprometer las convicciones para evitar conflicto. Y la palabra del Señor así lo dice, que muchos rechazarán el Evangelio por causa de las persecuciones y tendrán tentación de abandonar la fe o comprometer las convicciones para evitar conflictos. Sin embargo, Jesús llama a sus discípulos a permanecer firmes. Perseverar significa, hermanos, seguir confiando en Cristo cuando el camino es difícil. Significa seguir esperando en sus promesas cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando tenemos una tormenta tremenda, terrible, aún así, confiar en Cristo. En la época actual de nuestra vida, esta enseñanza también sigue siendo relevante. Muchos lugares, o aunque en muchos lugares la persecución no adopta formas violentas, existen presiones culturales y sociales. Nos ridiculizan, nos cuestionan, nuestras convicciones bíblicas son cuestionadas y puede generar incomprensión o rechazo. Pero la vida cristiana, hermanos queridos, está basada en la fe y confianza de Cristo en nuestras vidas. Los creyentes están llamados a correr con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús. Concluyendo, hermanos queridos, el Señor nos llama a ser consecuentes con nuestra fe, a vivir una vida conforme a lo que proclamamos, a lo que hablamos, a lo que cantamos, a lo que escuchamos, a vivir una vida que, aunque es compleja y difícil muchas veces, no estamos solos. Tenemos la Trinidad completa a nuestro favor. Toda la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están a nuestro favor. Y están en nuestras vidas, morando en nosotros, para enfrentar situaciones complejas y difíciles. Hermanos, tomémonos de la mano del Señor. Confiemos en Él. Estamos empezando recién el año. Vamos a tener oposición. Hay muchos planes en la congregación para salir a evangelizar, a darnos a conocer, a hablar de quién es Cristo. Vamos a tener oposición. Den por seguro. Pero fiel es el Señor que nos sostiene, ¿no? Y que nos da las palabras para hablar y la fe para poder evangelizar. Que ese sea nuestro baluarte y nuestra bandera. En Cristo somos más que vencedores. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhorta, Señor, a través de ella, a entender que tendremos, Señor, persecuciones, tendremos, Señor, aflicciones, tal como, Señor, tus hijos y nuestros hermanos lo tuvieron, Señor, en los primeros siglos. Pero a la vez también, Señor, así como tú les exhortaste a cada uno.